Vamos a hablar hoy de Pedro Beriguín y de los Doukhobor, o Doukhobor. Es una charla rara, vamos a ver si alcanzamos a darle algún interés. Los Doukhobor, generalmente calificados como anarquistas místicos, ustedes preguntarán, ¿qué demonios es un anarquista místico? Es algo para calificar generalmente a los Doukhobor. Es una comodidad, anarquista místico, dice el diccionario, 2 puntos. Comodidad intelectual y lingüística que se utiliza para definir a los Doukhobor, especialmente cuando uno no sabe qué demonios son. Mejor haríamos en decir que los Doukhobor eran un culto pequeño que tiene origen en Rusia, que tuvo origen en Rusia, sería todavía mejor decir, y que existe aún en Canadá, en Ucrania y en Rusia propiamente dicha. Se calcula que hay unos 70.000 fieles. Para los Doukhobor no existían intermediarios entre Dios y el hombre. Rechazaban de este modo sacerdotes, misas, íconos, acciones católicas, etc. Ignoraban naturalmente todos los sacramentos, empezando, dice nuestro cronista de un modo retórico, por el bautismo. Si se trata de negar todos los sacramentos, no se ve de qué manera uno puede empezar la negación por uno de ellos. ¿De qué modo? Suspendiéndola para los otros. Ni siquiera existía entre ellos el matrimonio, que era reemplazado por lo que llamaban una unión libre y provisional, es decir, el matrimonio. En cuanto a la Biblia, no era fuente de inspiración. Así todo, la secta se consideró siempre cristiana. Ya no sabemos bien por qué. Dijimos que los Doukhobor no tenían en su jerarquía sacerdotes, pero aseguraban tener un líder espiritual que era ni más ni menos que la encarnación del Mesías. Así como, es decir, ya que no tenemos intermediarios entre los hombres y Dios, como líder lo tenemos a Dios mismo, o al enviado de Dios, si usted quiere. Así como varias religiones esperaban largamente un elegido, entre los Doukhobor aparecían elegidos sucesivos con notable fluidez. El milagro de la llegada de un Mesías se producía a cada momento, como sucede todavía entre los lamas. Claro, el Dalai Lama es revelado. Cada vez que muere uno, lo sucede otro que es elegido no por sucesión sanguínea, sino por revelación. Unos signos que algunos monjes saben leer revelan a cierta persona como el sucesor de esa dignidad. Generalmente, y creo adivinar que por comodidad, siempre es uno del vecindario. Nunca es uno lejano y difícil de encontrar. Es uno que vive por ahí, a pocas cuadras de donde ha muerto el Dalai Lama, cosa que no hay más que ir a buscarlo, se le toca el timbre y ya está listo el hombre para hacerse cargo del Dalai Lamato de por vida y entonces desparramar aquellos dones que se supone debe desparramar. De este mismo modo procedían los Doukhobor, ¿no? Esta secta comenzó o se fundó a mediados del siglo XVIII. Vivían en comunidad y rechazaban las leyes nacionales. Muy bien, Pedro Beriguín, de quien hablaremos hoy, nació en 1859 y pertenecía a la secta de los Doukhobor. Cuando murió Pedro Kalmykov, que era uno de los tantos mesías, se creyó, se presumió, se supo que Beriguín era el elegido. Pero hubo un inconveniente tremendo en este caso. Lo creyeron algunos. Cuando un cargo se resuelve por revelación, es indispensable que todos tengan la misma revelación. Si tenemos revelaciones en discrepancia, si a usted se le revela un Mesías y a mí otro, sonamos. Y esto fue lo que desdichadamente ocurrió. La sucesión fue problemática. Y la disputa fue no solamente de orden religioso, sino económico, porque el Mesías correspondiente se hacía cargo también de ciertas instituciones comunitarias que tenían interés económico. Los enemigos de Beriguín rompieron la tradición y presentaron una demanda ante un tribunal ruso.
en el cual no creían, toda vez que, como se ha dicho, no se respetaban las leyes seculares. Eso era una auténtica blasfemia desde el punto de vista de esta gente. Jamás se había tenido que disputar el puesto de Mesías, y menos en un foro público, con jueces ajenos y que no creían en los Dukhobor. Entonces el tribunal ruso rechazó la demanda y les dijo a los muchachos que resolvieran entre ellos sus problemas. Finalmente Pedro Berigín fue designado nuevo Mesías y se produjo inevitablemente una escisión en la secta. Se produjeron enfrentamientos, hubo cierta violencia y el zar aprovechó para terminar con aquel grupo. Al zar le gustaban mucho las persecuciones y bastaba el mínimo pretexto para que el tipo empezara a perseguir a cualquiera. Así que dijo, ¿qué ocasión para perseguir a los Dukhobor? Y fueron y lo detuvieron al Pedro Berigín. Lo condenaron al principio a vivir en una residencia vigilada, más tarde se exilió en Senkurks y comenzó con unos pocos adeptos su prédica y su trabajo. En 1893 envió a sus discípulos una directiva en la que los conminaba a rechazar en lo sucesivo el servicio militar. Esto causó muy simpático al zar de Rusia. Centenares de jóvenes se negaban a empuñar las armas. El caso es que lo llevaron otra vez en cana a Berigín. Los Dukhobor se convirtieron en peligrosos conspiradores antizaristas. En fin. Mientras los discípulos de Berigín se oponían al zar con gestos más bien emblemáticos, ¿no? Berigín escribía desde la cárcel a la emperatriz una carta conmovedora en la que le suplicaba que dejara marchar a su pueblo. Y le dice, doña emperatriz, nosotros estamos acá en líos con el zar porque no aceptamos el servicio militar, porque no aceptamos las leyes de Rusia, ¿por qué no nos deja ir? Le dijo redondamente. Al mismo tiempo, en Inglaterra, unos amigos de este programa, los cuáqueros, aquellos a los que Voltaire admiró tanto, aquellos que temblaban mitad de la indignación, a eso deben su nombre, los Quakers, dirigían desde Inglaterra una campaña de apoyo a los Berigín. Creo que hay gente que se gasta la plata en apoyar a personas lejanas. Y también escribieron algunos escritores renombrados a favor de Berigín, entre ellos otro amigo de este programa, don León Tolstoy. Y así fue como a finales del siglo XIX las autoridades zaristas cedieron. Me dice, más sí, que se vaya. Los Dukhobor eran libres para exiliarse y recibieron permiso para tomársela. ¿A dónde vamos a ir?, dijeron los Dukhobor. Y pensaron en el Canadá. Lo he dicho como si fuera obvio, como si cualquiera que pensara irse a algún sitio pensara inmediatamente en el Canadá. Y era obvio para un ruso pensar en el Canadá. Un ruso no iba a pensar, desde luego, en Haití. Claro, pero sí en el Canadá, que se parece a Rusia, al menos desde aquí. Desde Rusia por ahí no tanto, pero desde aquí se parece mucho. Son países lejanos, fríos, desiertos, llenos de extranjeros. Un ministro canadiense llamado Clifford Sefton era favorable a la llegada de los Dukhobor, lo cual revela que no tenía mucho que hacer. Esperaba que los Dukhobor fueran a colonizar tierras todavía vírgenes y que aceleraran el desarrollo de las regiones más frías. Me hace gracia. Amada mía. El razonamiento era válido, pero no tenía en cuenta ciertas características de los Dukhobor. Cuando llegaron los primeros inmigrantes en el 1898, no tenían más que una idea: fundar su propia sociedad, lejos de los hombres y lejos de la autoridad canadiense, y nada. Así que a partir de 1899 se establecieron en Canadá varias comunidades que se negaron, y se niegan todavía, a hablar otra lengua que no sea el ruso. Esta negativa es imposible de torcer, especialmente cuando uno no sabe ruso. Es imposible cuando uno no sabe inglés o francés, en el caso de Canadá. No es que los tipos no quisieran realmente hablar inglés, no querían y no sabían, de modo que no podían obligarlos. Es interesante. Nadie podría a mí, por ejemplo, obligarme
hablar en ruso, porque no sé. Y si supiera, por ahí con un par de piñas Claro, lo hacen aflojar. me inducirían fácilmente. Bueno, a todo esto Beringín seguía preso en Rusia. Lo soltaron en 1902. Agradecido, se reunió con León Tolstói, que como hemos dicho, había escrito a favor de Beringín. Había escrito también otras cosas, por suerte. El supuesto Mesías y Tolstói no se llevaron bien. La entrevista fue decepcionante. Tolstói pensaba encontrar un luchador campesino y descubrió a un hombre amanerado, de voz demasiado afectada, que decía de ser Cristo con total certeza. Y esta ambición teocrática de Beringín molestó a Tolstói, que abandonó violentamente la reunión. Dijo, más sí, dio media vuelta y se fue. Beringín viajó a Canadá, pero allí también la situación de los Doukhobor se había deteriorado. La opinión pública canadiense estaba preocupada por aquella secta rusa que profesaba la rebelión, que no mandaba a los hijos a las escuelas, que vivía en una especie de comunismo agrario, etc. En su calidad de jefe espiritual, Beringín llevó adelante algunas acciones diplomáticas para tranquilizar a las autoridades, pero estas medidas apaciguadoras provocaron la aparición de una tendencia Doukhobor extremista, los hijos de la libertad. Y estos hijos de la libertad habían inventado una técnica de manifestación que molestó todavía más a las autoridades canadienses. Cada vez que querían quejarse, desfilaban desnudos, llevando banderolas, disculpen ustedes, ante los estupefactos ciudadanos canadienses, que decían, ahí van llevando banderolas los Doukhobor completamente desnudos. Este nudismo tenía un sustento filosófico, al menos para los Doukhobor. Decían que querían recuperar el estado adánico del cuerpo y de la propiedad. Eso decían mientras marchaban al trote. Deseosos de forzar a sus pares a vivir en estado de pureza espiritual, llevaron a cabo asimismo una vasta campaña de incendios. Ya se sabe que la pureza espiritual es hija antes que nada del incendio, como lo sabe cualquiera que haya visto una película. Cada vez que una familia se quiere purificar, es indispensable que la casa paterna sea incendiada completamente. Como principiando por Hitchcock en Rebeca. La casa se incendia y todos nos purificamos. Incluso los asistentes al cine se codean y dicen, se están purificando, mientras ve cómo arde la casa. Así lo entendieron los Doukhobor, que realizaron una vasta campaña de incendios, quemaron escuelas, centros comunitarios, y a falta de otra cosa, quemaban las propias casas de los Doukhobor, especialmente de aquellos que respondían al Mesías Beringín, que como se sabe era más templado. En aquella revuelta, las autoridades canadienses no distinguieron entre Doukhobor moderados e hijos de la libertad. Los mataron a todos, como hizo Simón de Montfort cuando las tropas de Francia y del Papa marcharon contra los cátaros allá en el sur de Francia. Y se encontraron con gente ahí. ¿Y cuáles eran los cátaros? Y qué sé yo, Simón de Montfort dijo, matadlos a todos y que Dios elija a los suyos. De este mismo modo procedieron los que ante la inviabilidad de una interrogación individual. A ver, ¿usted de qué clase de Doukhobor es? Máxime que contestaban en ruso. No sabían lo que estaba diciendo. La matanza se retardaba, no sé si me interpreto. Entonces hubieron de matarlos a todos. Bien. La lucha en el seno de los Doukhobor continuó. El Mesías Pedro Beringín finalmente fue muerto. Le hicieron explotar un vagón de ferrocarril en donde se trasladaba, circunstancia que normalmente produce el fallecimiento de los que ocupan el vagón explotado. Muchos han afirmado que se trató de un atentado de los hijos de la libertad, pero nadie ha podido asegurarlo. ¿Quién más? No, a lo mejor los canadienses.
Y entonces el siguiente Mesías de los Dujovor fue Pedro Kristiakov, pero ya quedaban tan pocos Dujovor que la historia se hizo poco interesante y desapareció de las primeras planas de los diarios y casi de la consideración general hasta hoy, en que en un humilde suburbio del mundo alguien se acuerda de los Dujovor. ¿Quién será ahora, ya que todavía quedan algunos, el Mesías de los Dujovor? No lo sabemos, no lo sabemos. Conocemos el nombre del presidente de los Estados Unidos, pero no del Mesías de los Dujovor. Esto está dicho con tono de como quien enuncia una injusticia. Ni no veo que injusticia sea el que nadie se acuerde del Mesías de los Dujovor, pero no lo sabemos. Probablemente alguno de nuestros oyentes sea Dujovor y hasta sea el Mesías de los Dujovor. Por ahí escucha, ya que tienen costumbres tan extrañas, bien podría ser una de ellas el escuchar este programa. Si allá desde el Canadá, desde Rusia o desde Ucrania nos está escuchando el Mesías actual de los Dujovor, les solicitamos que nos haga conocer su nombre, su dirección y el estado actual de esa simpática secta. No sabemos si continuaron los desfiles nudistas, no sabemos si continuaron los incendios purificadores. En todo caso, aún desaparecidos los Dujovor, siempre hay adecuados reemplazos, ya que hay mucha gente desfilando desnuda, hay muchos incendios, y hay muchos vagones que saltan por los aires, y hay muchas luchas llenas de absurdo y de estupidez. Así que la estirpe está salvada. ¿A quién dedicar esta noticia acerca de la existencia de los Dujovor? A todos los Dujovor. A todos los Dujovor que escuchan este programa. Sí, Lanny Hanglin, por ejemplo. A Lanny Hanglin, que es Dujovor secreto. Por eso no es que sea nudista. Lanny Hanglin es el... Le explico, amigos que han venido de España, Lanny Hanglin es el conductor del programa anterior y es un poco nudista. Sí, claro. Un poco, ¿eh? Es un poco nudista quiere decir que anda en calzoncillos. Es un poco nudista y naturalmente un poco Dujovor. Claro, no será el Mesías, ¿no? Lanny no. Probablemente, probablemente. Tiene un, si es no es, de soviético Lanny, Sí. Unos ojos de eslavo tiene Hanglin. Acá vemos muchos eslavos. Bien. ¿A qué otras personas podemos dedicar? A la emperatriz de Rusia que recibió la carta y le dijo, mas sí, marchen tranquilos, que me importa. A Tolstoy. A Lev Tolstoy, que en sus últimos años, lo hemos dicho algunas veces aquí, ¿no? Se arrepintió de sus trabajos literarios y le pareció que tenía que filosofar, que tenía que preocuparse por el mundo, por las injusticias que lo rodeaban, y le hizo un flaco favor a las causas que defendió y a la literatura retirándose. Siempre fue mucho mejor escribiendo que por ejemplo apoyando a los Dujovor. Y contábamos el otro día que por suerte en un momento de su vejez se pasaba haciendo estas cosas, ¿no? Hablando a favor de bibliotecarios, cosas así. Pero por ahí se escribió una novelita, ahí en medio de esta locura de comisiones de fomento y eso. Se escribió La muerte de Iván Ilich, que es una novela impresionante, breve. Ya no tenía tanto tiempo para andar con guerras y paces. Entonces le metió a la muerte de Iván Ilich, que es una novelita ahí, ¿no? Y después terminó eso y siguió ahí con sus amigos. Bueno, a Lev Tolstoy, que era... últimamente me estoy acordando mal de él, porque yo lo último que he leído de Tolstoy es un libro muy desafortunado también, que es En contra de Wagner. Es un libro que se llama ¿Qué es el arte? Y es un libro muy muy conservador y muy cerrado, que está dirigido en muchas de sus páginas a denostar a Wagner, cosa que estaría de moda en el momento en que él escribió el asunto, ¿no? Me ha quedado, sin embargo, de aquella serie de injusticias contra Wagner, deslizadas en ese librito, un denuesto que es
si bien se ve una gran observación, se ve que Tolstoy mucho no sabía de música, pero hace una observación que es deliciosa. Dice, mire, ¿cómo podría explicar cómo es esto de Wagner? Dice, mire, es así. Imagínese un tipo que empieza muchas obras, pero que nunca las sigue. Son muchos comienzos y ningún final. Es una descripción, pero encantadoramente sabia de lo que verdaderamente es la música de Wagner. El error de Tolstoy está en creer que todo comienzo necesita una resolución, y una resolución tonal, y una resolución como la que él estaba acostumbrado a escuchar. Pero efectivamente es así. Efectivamente es así. Escuchado eso o leído eso en medio del odio, produce una sensación paradójica, ¿no? Bueno, pero no estamos hablando de Tolstoy. ¿De qué estamos hablando? De Lani Hanglin. De Lani, efectivamente. Y el nudismo. Del nudismo, del incendio purificador, de las fogatas de San Pedro y San Pablo, Rusia, Ucrania, de Rusia, del frío que hacen en Rusia, de la hermandad entre Rusia y el Canadá, como que limitan o como que limitaban. Después de todo, Alaska pertenecía a Rusia, hasta que Estados Unidos se la compró por una bicoca. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de tango relacionados con los Dujovor, pensando que los autores de tango habrían tenido en cuenta algún rasgo tanguero de los Dujovor, que no sé cuál podría ser, porque no es propio de compadres ni de malandras el desfilar desnudos, no, ni mucho menos el incendio como purificación. Los personajes del tango más se han purificado a puñaladas. Pero igual preguntamos al de la discoteca, y el de la discoteca, mitad para sacarnos de encima, nos dijo que tenía un tango cuyo título revelaba una cierta locura, una cierta heterodoxia al menos, y ese título es revirado, una palabra que entre nosotros significa algo parecido a loco. El que lo interpreta es Gary Barton, y tocan allí Horacio Malvicino, Héctor Console, nuestro amigo Daniel Vinelli, Nicolás Ledesma, pianista, Fernando Sáez Paz, otro amigo del programa. Tocan este tango de Astor que se llama Revirado, y que fue escrito ciertamente, ahora lo creo, por Astor pensando en los Dujovor, que si es cierto que los malevos no pensaban en los Dujovor, Astor seguro que sí. Adelante, don Gary Barton.